Hola muchachos, estamos en una nueva cápsula de clase grabada y hoy día vamos a profundizar un poquito en el tema de la ciudadanía, tanto en el mundo clásico como en el mundo actual, que fue un tema que ya tocamos de alguna manera en la clase sobre democracia clásica y en el cuadro comparativo que ustedes hicieron, que era la actividad evaluada. ¿Ya? Posteriormente, a ver esta cápsula, ustedes tienen que hacer los ejercicios de análisis de fuentes y de documentos que están en la página 131 de su libro. Ya. Y vamos a analizar, como les dije, el concepto de ciudadanía, tanto en Grecia clásica y en lo que es la democracia actual, principalmente viendo cuáles son las principales diferencias de cada uno en este proceso de evolución, desde la aparición del ciudadano en Atenas del siglo V antes de Cristo al tipo de ciudadano que tenemos hoy día en la actualidad. El objetivo de aprendizaje es que podamos analizar las principales características de la democracia en Atenas, considerando el contraste con otras formas de gobierno del mundo antiguo y su importancia para el desarrollo de la vida política actual y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. ¿Ya? Es el mismo objetivo que trabajamos en la clase anterior para ver el tema de la democracia en Atenas. Ya, primero partamos por el concepto de ciudadanía. ¿Ya? Se entiende por ciudadanía el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado. ¿Ya? Vínculo jurídico tiene que ver con el conjunto de leyes que me van a ligar a mí con el Estado. Y la comunidad que se organiza políticamente. O sea, el ciudadano es un vínculo jurídico con el Estado, pero también es un vínculo con las otras personas que pertenecen a ese Estado, ¿ya? Que en el fondo viene siendo la comunidad nacional. Esta condición supone la obtención de una serie de derechos y obligaciones políticas, económicas y civiles. ¿Ya? Y ahí hay un punto importante. La ciudadanía no solamente es la capacidad de tener derechos políticos como por ejemplo el poder votar, sino que también implica obligaciones, como votar responsablemente, informarse sobre la elección que uno va a tomar, entre otras cosas. O si lo miramos desde los derechos económicos, no solamente la ciudadanía me da derecho a la propiedad privada, sino que también me obliga a pagar impuestos, ¿ya? Y otra serie de obligaciones de corte económico. Y en términos civiles no solamente asegura ciertos principios esenciales como la igualdad ante la ley, ¿ya? La libre expresión, entre otros, sino que también implica valores importantes en las relaciones con el otro como el respeto, ¿ya? La tolerancia, la empatía, entre otras cosas. Ya. Para poder analizar el tema de las características que tenía la ciudadanía en Atenas clásica, hay que recordar que la democracia ateniense es una democracia directa, ¿ya? Son los ciudadanos los que votan directamente las decisiones de la polis. Es una democracia, es una democracia directa, es una democracia eh, que, se que se enmarca dentro de un territorio de polis, de ciudad-estado, es de ciudadanía restringida, ¿cierto? No todos pueden votar, lo cual posibilita de alguna manera este elemento directo de la elección y de la toma de decisiones, ¿ya? Donde los cargos públicos no son elegidos, sino que mayoritariamente son sorteados, ¿ya? Y que es una democracia que se desarrolla en una sociedad que permite y que tiene la esclavitud como parte de su estructura, ¿ya? Recordando eso, que fue lo que vimos en la clase pasada, nos vamos ahora a estas características de la ciudadanía en Atenas clásica. Primero, es una condición propia de la naturaleza humana, ¿ya? Porque la filosofía griega se encargó mayoritariamente de reconocer en el hombre un animal político, un zoopoliticón, ¿ya? Por tanto, el hombre tiene en esta naturaleza política como un elemento propio de su esencia natural el participar del gobierno de la polis, ¿ya? Por eso que Aristóteles decía que aquel ciudadano que no participaba del gobierno de la polis y solo se dedicaba a sus negocios personales o particulares era un idiota, ¿ya? Porque negaba su naturaleza
eh, porque negaba su naturaleza política, ¿ya? Por eso que el no tener la categoría de ciudadano implicaba una condición inferior a ser persona, ¿ya? A ser este animal político. Por eso que el ser extranjero, por ejemplo, que en el fondo sabemos que se excluía de la ciudadanía, significaba un poco una degradación de la condición humana. Segundo, era un derecho adquirido de carácter restringido. No todos en Atenas y en el resto de las ciudades o polis griegas, exceptuando Esparta, acuérdense que Esparta tuvo un régimen que no evolucionó hacia la democracia, no todos podían ser ciudadanos, solamente los hombres nacidos en la ciudad, mayores de 20 años, o sea, desde 21 hacia arriba, y que sean libres, ya quedando afuera los metecos o esclavos, las mujeres y, y los extranjeros, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos una tercera característica que implicaba los derechos de poseer tierras en la polis, participar de los cultos religiosos o de los dioses tutelares de la ciudad, votar las leyes, ser sorteados para los cargos públicos, votar a mano alzada las decisiones sobre el buen gobierno y el progreso de la polis, que se hacía en el ágora, en este espacio alto, en esta plaza pública que estaba en la Acrópolis, en la parte alta de la ciudad, entre otras, ¿ya? Y la última característica es que, así como implicaba derechos, también implicaba obligaciones como el pago de impuestos, la defensa de la ciudad-estado, participar del gobierno de la polis, conocer las leyes y respetarlas. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el contrapeso con la ciudadanía actual? De partida tenemos que recordar que nuestra democracia es una democracia representativa, no es directa, ¿ya? Los ciudadanos, mediante el sufragio, ejercen su soberanía popular, el poder del pueblo, a través de la selección de élite política, de representantes que posteriormente tomarán decisiones por nosotros, en representación nuestra, ¿ya? Y esto se debe mayoritariamente a que nuestra democracia tiene un carácter territorial de corte nacional y no de ciudad-estado, además de una ciudadanía universal, ¿ya? Donde no hay grandes restricciones a la condición de ciudadano más que la nacionalidad y la mayoría de edad, ¿ya? Y esto hace casi imposible que los casi 18 millones de chilenos o los que estén habilitados para poder votar se reúnan todos los días, en cada momento, en la Plaza de Armas de Santiago a levantar la mano para tomar decisiones en la polis. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos una democracia de corte representativa, porque es nacional y no de ciudad-estado como la griega, pero además es de ciudadanía universal y no restringida como era en el mundo ateniense. ¿Ya? Ahora, esta ciudadanía o democracia actual, primero es un derecho humano, ¿ya? Esta consagración se da después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, con la declaración de estos principios, donde se reconoce que toda persona de nacionalidad, de nacionalidad determinada tiene derecho a un vínculo jurídico con su Estado y a participar de la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir autodeterminación? Que es la comunidad nacional la que debe elegir qué sistema de gobierno quiere y quién quiere que represente y dirija ese proyecto de gobierno. ¿Ya? Por lo tanto, la ciudadanía es un derecho humano. Además, es un derecho adquirido de carácter universal. Para poder ser ciudadano, en el caso chileno, se requiere ser mayor de 18 años, ya que es la mayoría de edad consagrada, ser de nacionalidad chilena, y para poder sufragar se le suma el criterio de no haber sido condenado a una pena aflictiva de 3 años y un día de cárcel. Les explico por qué significa esta pena aflictiva de 3 años o más, desde 3 años y un día hacia arriba. ¿Por qué te inhibe del proceso de elegir a tu representante y organizar la sociedad y el Estado? Porque los delitos de condena de 3 años y un día de cárcel son aquellos delitos en los cuales la persona que lo ha cometido comete una falta importante a la organización y a la vida y al buen desarrollo de la comunidad. Por tanto, ese castigo te dice, ¿sabes qué? Tú dañaste a la comunidad, no puedes participar de su organización porque no le haces bien. Ahora, esa pena aflictiva que te inhibe el derecho a sufragio puede ser rehabilitada una vez que se cumple la condena. eh, los, ex, los ex reos pueden presentar sus antecedentes al Senado, el Senado estudia su caso y le rehabilita la ciudadanía de sufragio, eliminando, entre comillas, de los antecedentes esa pena aflictiva.
¿ya? Una tercera característica es que, al igual que en Grecia, la ciudadanía implica derechos como elegir y ser elegido en cargos de representación popular, poder conformar sociedades de diverso tipo, ejercer la soberanía popular, participar en partidos políticos, tener libertad de expresión, entre otras cosas. Pero también, como hay derechos, también hay obligaciones, como participación informada y responsable, el respeto a las diferencias, cumplimiento de las leyes, ya someternos a un Estado de Derecho. Este concepto hoy día, chiquillos, es súper importante. El Estado de Derecho es aquellas sociedades y gobiernos que se rigen por una constitución y respetan lo que esa constitución manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Eso es el Estado de Derecho. Todos hacemos lo que la ley nos faculta hacer. ¿Ok? Y todos cumplimos con lo que la ley nos manda cumplir. ¿Ok? Y eso es muy importante dentro de una democracia. ¿Ya? Ahora, uno de los principales elementos de cambio, chiquillos, que hay entre la democracia ateniense y la democracia actual es que en la democracia ateniense, mayoritariamente, la visión que se tenía de esa democracia era de utilidad política y estaba vinculada mayoritariamente a la relación del hombre con el Estado. En cambio, hoy día tenemos una ciudadanía que tiene una doble dimensión, que no solamente se vincula políticamente hombre-Estado, sino que también hombre-comunidad. Y esa democracia, y esa parte de la democracia, que es el ámbito social, implica el alimentar y el hacer crecer y el fortalecer una serie de valores en la forma en cómo nos relacionamos. El respeto, la empatía, el poder ponernos en el lugar del otro, ¿ya? El respeto a la libertad de expresión, el respeto a las decisiones de la mayoría, el respetar los derechos esenciales de otra persona como son los derechos humanos. ¿Ya? Esos son elementos importantes que no solamente van a estar vistas si yo soy un buen ciudadano en el momento en que participo en las elecciones del Estado, sino que también en la calidad que tiene mi democracia en la función de cómo yo me relaciono con mi comunidad, privilegiando esos valores de corte democrático. Ya, espero con esta explicación, chiquillo, bastante sencilla, bien esquemática, haya quedado claro lo que no lo resolvemos en el horario de chat. Y haga la actividad de la página 131, que son unas pequeñas preguntitas en función a 4 documentos. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chicos.